Muchos de los que estamos aquí posiblemente hemos creído, pero no hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y posiblemente hasta que no tengas un encuentro con el Espíritu Santo, no vas a ver lo que en realidad Dios quiere mostrarte. Hemos vivido una religión o una vida cristiana muy pasiva. Lo digo porque veníamos de esa manera y nos conformamos con el simple hecho de que Dios pudiera cambiar la vida de una persona. Pero Dios no solo quiere hoy cambiar la vida de una persona, Dios quiere cambiarla, Dios quiere llenarla para que esa persona luego sea llenada del poder de Dios. Y dice la Biblia, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y yo declaro en el nombre de Jesús y profetizo en el nombre de Jesús que todos en este lugar seremos llenos del Espíritu Santo de Dios y seremos testigos en Valledupar, en el Cesar, en Colombia y en todo el mundo de lo que Dios está haciendo para este tiempo. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia que para el que cree todo le es posible? Pero también hay un salmo que dice: el Señor muestra su pacto a los que le temen. Él muestra su pacto a aquellos que temen. Y temor no es miedo. Temor no es quizás esa incertidumbre que, ay, ¿qué pasa si me toca? Muchos tienen ese temor de que Dios los toque, porque entonces posiblemente se van a caer, otros empezarán a temblar, otros empezarán a hablar en otras lenguas y dirán: pero ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy experimentando? Estás experimentando la llenura del Espíritu Santo. El mensaje que hoy te vengo a traer se llama hecho está. Porque cuando Dios dice algo o dijo algo acerca de ti, sabes, Él lo hizo desde la eternidad. Cuando Dios pensó en ti, Él ya había pensado en todo lo que tú ibas a hacer. Él ya había pensado en todos los milagros que iba a hacer contigo y a través de tu vida. Cuando Dios pensó en ti, pensó en tu esposa, en tus hijos, en tus generaciones. Porque cuando Dios piensa en la vida de alguien, no solamente piensa en un hombre, piensa en sus generaciones. Y por eso tú no estás aquí por casualidad, es porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo. Diga conmigo, Él quiere hacer algo en mi vida. Y por eso quiero hablarte acerca un poco de la fe y cómo a través de ella podemos sumergirnos en la dimensión del Espíritu, que es esa dimensión sobrenatural. Ahí me dijeron que hablara un poquito acerca de lo que es sal de tu barca. Y qué barca tan bonita tenemos hoy aquí. Así que me la llevo para la iglesia mañana. Pero sabes, el salir de la barca representa una palabra, y esa palabra es fe. Y me ponía a pensar que el diseño de la barca está diseñada no para estar en la tierra. Aquí la tenemos porque es un lujo, hace parte de la escenografía. Pero esta barca aquí no tiene ninguna funcionalidad. La barca fue diseñada para estar sobre el agua, ¿ok? Y en las aguas ella se manifiesta de una manera. Ahora, la barca no puede funcionar o moverse por mucho que tú quieras en el pavimento o en una carretera. La pregunta es, si cada uno fue diseñado para algo, entonces hay lugares donde yo no voy a funcionar, que donde Dios quiere que funcione. Hay cosas que no han pasado en tu vida porque el diseño de Dios no es que estés ahí. Hay cosas que no se han movido en tu vida porque no es el diseño de Dios para tu vida. Pero si tú eres una barca y digamos que hoy tú eres esta barca, estás en la tierra, estás en el agua. Porque muchos están estancados, atrancados. Quizás como está hoy aquí. Nos vemos bonitos, pero no estamos cumpliendo una función. Y cuando Dios quiere tocar la vida de alguien, entonces lo primero que hace es ponerte en tu hábitat, donde tú puedes moverte, como dicen muchos, como pez en el agua. Y Dios te está poniendo en un lugar, en una familia de Dios, en una atmósfera espiritual, para que tú puedas ser funcional a lo que Dios ha llamado a hacer contigo. Yo quiero que tú le puedas decir hoy a Dios: ¿sabes, Dios? Yo quiero ser esa barca. Yo quiero ser ese hombre o esa mujer funcional e importante en el reino. Porque hay mucha gente con la barca parqueada, pero no están siendo tocados y no están siendo usados por el mover del Espíritu Santo. La dimensión sobrenatural es un ámbito eterno, invisible, permanente, que nunca cambia, donde todas las cosas son
y están completas. Si queremos conocer y movernos en lo sobrenatural, necesitamos que la fe sea revelada en tu corazón y además podamos entender cómo funciona la fe. En la iglesia de Cristo ha habido un movimiento legítimos, muchos movimientos del Espíritu Santo, avivamientos, y miles de personas han sido transformadas. Pero también muchos han tomado estos moveres para convertirlos en dogma, para convertirlos en religión, y eso ha producido que el Espíritu Santo ya no se manifieste. Yo no sé si me hago entender, pero digamos que aquí comience un mover del Espíritu Santo. Toda la persona que entra de esa puerta hacia acá cada domingo será llena del Espíritu Santo, tocada por el Espíritu Santo, y aquí siempre va a haber un fluir. Pero entonces luego eso lo convertimos en nuestra doctrina. Y eso no es una doctrina, eso es un mover vivo. A veces se manifiesta con risas, otros se manifiesta con llanto, otros se manifiesta con muchas cosas, porque si algo tiene Dios es que Dios es un Dios diverso. Dios no se mueve siempre igual. Pero entonces encajonamos a Dios en un cuadro, ¿verdad? Y creemos que Dios funciona de una manera, así funciona Dios. No, ninguno de nosotros puede decir cómo funciona Dios, porque Dios es eterno, porque Dios es infinito, porque en Dios no hay tiempo, espacio ni materia. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y si queremos entonces conocer un poco de la fe es una de esas verdades que suele ser malentendida. Hay personas que piensan que están viviendo en fe cuando en realidad no lo están. Desafortunadamente la fe ha sido reducida a lo natural, cuando la fe es algo sobrenatural. ¿Qué no es fe entonces? Fe no es optimismo, fe no es presunción. Pueden parecerse, pero no son fe. La fe no es siempre tener una actitud positiva. La fe no es siempre tener un pensamiento positivo. Ahora miremos qué es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe en la palabra hebrea significa emuná, que significa firmeza. Diga conmigo: firmeza, seguridad, fidelidad, reino, veracidad, honradez, lealtad. Estas características, ¿a quién describen? ¿A quién? A Jesús. Entonces lo más parecido a la fe se llama Jesús. Por eso no es optimismo, por eso no es una mente positiva, por eso no es atraer las buenas energías, no. Como vemos, cada uno de sus significados describe la naturaleza misma de Dios. Por ende, cuando debe haber un milagro, la fe debe tener contigo fidelidad, lealtad, firmeza. Hay gente que Dios quiere que le haga un milagro y son desleales. Hay gente que Dios quiere que haga un milagro y son infieles porque no cumplen con diezmo y ofrendas. Hay gente que Dios quiere que le haga milagros y no son honrados. Entonces, cuando Dios va a hacer un milagro, dependen de muchas cosas, más que creer que Dios pueda hacer algo bonito en mi vida. Dios no va a hacer un milagro donde hay un corazón resentido, por ejemplo, porque lo primero que quiere hacer Dios es que tú sanes el corazón. Y si tú quieres hoy que Dios haga un milagro en tu vida, porque sé que lo va a hacer, en medio de esta conversación o esta conferencia, yo quiero que tú vayas pensando a quién tienes que perdonar, y que el Señor te dé la fuerza y la autoridad para poder recibir esas ganas de perdonar. El factor que determina que el Señor actúe es el hecho de que Dios no puede mentir ni incumplir lo que ha prometido. La Biblia dice que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Yo te pregunto, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Tienes claro qué dijo Dios de ti? ¿Estás convencido de lo que Dios dijo de ti? Porque de eso depende hacia dónde va tu vida. Porque si Dios lo dijo, déjame decirte que Dios lo va a cumplir. El tema es que no sabemos qué dijo Dios. El tema es que no sabemos qué piensa Dios de mí y hacia dónde me quiere llevar. ¿Qué palabra te dio Dios?
¿Qué te ha dicho Dios? Depende de eso, es que tú vas a creer hacia dónde tú vas a ir. Recuerda que Dios te dice: este es un llamado que te doy, y luego te dice: te voy a llevar hasta acá. El tema es que Dios no dice todo el proceso que vamos a vivir. Él no dice que vamos a pasar tristeza, Él no dice que vamos a estar en traición, Él no dice que vamos a pasar por luto, no dice que vamos a pasar por muertes, Él no dice que vamos a pasar por enfermedad, Él no dice que vamos a pasar por abandono. Él no dice, porque si Él dijera lo que vamos a vivir, muchos de nosotros retrocedería. Pero Él dice: te he llamado y te voy a llevar hasta allá. El proceso es un día a la vez. El proceso es moverte paso a paso, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, creyendo que la fe de tu día es la fe que te llevará al propósito, al cumplimiento del llamado que Dios ha prometido para ti. Me llama la atención que la fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre para que pueda cumplir y para que pueda dominar sobre el mundo invisible, para que pueda dominar sobre lo que no se ve. La fe es la mente del Espíritu Santo. Por eso no todo el mundo puede decir: yo tengo fe, porque al decir que tienes fe, tú tienes que decir: yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y muchos pueden decir: yo tengo fe, pero el Espíritu Santo está lejos de ellos. Entonces debemos saber la verdadera fe a qué nos lleva y a qué nos trae. La fe percibe como un hecho real lo que no se ha revelado a nuestros sentidos. Hay cosas que en tus sentidos parecen imposibles. Hay cosas que en tus sentidos parecen que nunca sería una realidad. Pero lo que para ti puede durar un año, para Dios puede ser un día. Para lo que para ti puede durar años, para Dios pueden ser solamente una semana. Pero tienes que tener la mente de Cristo. Eres la mente del Espíritu Santo, y en la mente del Espíritu Santo no hay tiempo, no hay espacio y no hay materia. Entonces podemos decir realmente que para el que cree en Dios sobrenatural, dueño de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, para el que cree en eso, no hay nada imposible. Mira, todo lo que vaya de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, en el diseño que Dios planeó, en todo el movimiento, si está dentro del propósito, se va a cumplir. El tema es que, por ejemplo, muere un ser querido. En el caso mío fueron mis padres. Y yo podría decir: es que Dios no hizo un milagro. El tema es que en el propósito y en el diseño eso tenía que pasar así. Pero debo ser muy maduro para entenderlo y no ponerme a pelear en contra de Dios. Muere mi madre hace 2 años, muere mi padre hace 6 meses. Y uno podría decir, mucha gente podría decir: ¿qué estará pasando en esa iglesia? Eso es que no estaban haciendo las cosas bien. Es que una cosa, es que otra. ¿Sabes? Cuando hay fe, tú crees aún en medio del caos. Cuando hay fe, tú crees aún en medio de todo lo que puede vivir una barquita de esta en medio de una tormenta, en medio del mar. Yo no sé por qué tormenta tú estás pasando. No creo que sea más grande que la que yo viví estos últimos 2 años. Y con toda la autoridad te digo: aún hay fe para creer en un Dios que hace milagros. Aún hay fe para creer en un Dios que mueve las circunstancias. Hay fe para un Dios que trae matrimonios restaurados, hijos sanados, cáncer se secan en el nombre de Jesús. Yo siento a Dios en este lugar. Fe es la habilidad divina dada al hombre para rebasar el ámbito natural. ¿Sabes? Si Dios hubiese querido desde un principio que el hombre solo viviera en la dimensión natural, entonces no hubiese puesto fe en su corazón. Yo no sé por qué desde niños tenemos como una afinidad, un acercamiento con los superhéroes.
Cuando niño uno se identificaba con Superman, otro con Spider-Man, otros con la Mujer Maravilla, otros parecían unos tortugas ninja, unos Power Rangers. ¿Por qué? ¿Por qué sale una película de Marvel y nos llama tanto la atención? Porque desde el principio nosotros fuimos diseñados para ejercer poder sobre esta tierra. ¿O acaso ese no fue el llamado de Dios hacia el hombre? Hacernos a su imagen y semejanza, darnos autoridad para sojuzgar esta tierra. Entonces el deseo del hombre siempre va a ser tener el poder, pero para tener poder es necesario la fe. Tú no puedes tener poder si no tienes fe. Ahora, si yo te preguntara hoy cuál es tu superpoder, ¿cuál sería? ¿O cuál anhelarías? Muchos querrían ese superpoder de poner las manos sobre las personas, los enfermos, y sean sanados. Otros pueden tener el superpoder de quizás tener el don de fe, ¿verdad? Ese don de fe de que esa gente es imparable. Están viendo la muralla ahí, pero ellos van rompiendo murallas y llegan a conquistar. Otros pueden tener el poder, no sé, póngale usted el que usted ha anhelado, de que cuando usted adora al Señor, estos músicos adoran al Señor, que el cielo baje a la tierra y se inunde el lugar de la presencia. ¿Qué poder quieres? Porque ahora que vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a recibir poder. ¿Pero para qué? ¿Para qué vas a recibir poder? Isaías 61 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre mí. Tenía un propósito. ¿Para qué el Espíritu de Dios vino sobre Jesús? ¿Para qué? Para declarar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, para traer en libertad a los oprimidos. ¿Para qué tú vas a ser lleno de poder? ¿Para que lo administres mal? No. ¿Para que sigas llevando una vida en lo natural? No. Porque si no tienes claro para qué vas a recibir poder, no vas a recibir el poder. Pero ya Dios nos ha dado unas directrices. El ámbito invisible es superior al natural. Es la verdad por la que el mundo invisible domina el mundo visible en que vivimos. Pero ¿cuál es el conflicto en la mente de cada hombre? El hombre pretende definir a Dios desde el ámbito natural en que Él se desenvuelve, pero Dios es mucho más que tiempo, que espacio y materia. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, en cambio sean renovados mediante la renovación, transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hoy en día lo que hacemos es acomodarnos a este mundo, pero lo que Dios ha establecido es que este mundo se acomode a nosotros. La iglesia no se acomoda al mundo, el mundo se acomoda a la iglesia, y las iglesias serán el centro del mover de lo sobrenatural. Las iglesias serán tan atractivas que serán el mejor lugar donde la gente quiere estar en los próximos años. Pero para que eso llegue, y sé que va a llegar a esta iglesia, debemos preparar nuestro corazón. Porque si llega un río de gente aquí, ¿qué van a hacer? Si esto se llena y no hay espacio y toca abrir otro servicio, ¿qué van a hacer? Porque es que la voluntad de Dios es que esto se va a llenar, sí, y que esto le va a quedar pequeño también. Pero Dios quiere que preparemos el corazón. Y Dios quiere que nos capacitemos, que boguemos aguas más profundas. Porque si llega la gente, yo no puedo seguir atendiendo a la gente desde la orilla. Yo debo atender a la gente ya en la profundidad, sabiendo que el camino no es fácil, pero tengo experiencias en Dios que me llevan a tener una fe que convence, que me llevan a tener una fe de poder, una fe que no simplemente me mueve lo superficial, no, me mueve lo más profundo de mi corazón. Diga conmigo: tiempo, espacio y materia solo pueden dominar el ámbito natural.
No debemos acomodarnos a una dimensión siempre cambiante. Nuestra fe necesita valores absolutos, principios, como lo es Jesús, como lo es el reino y como lo es su palabra. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. El que hace la voluntad de Dios permanece. Pero ¿qué pasa con el mundo y sus deseos? El mundo se acaba. Usted no ve que cada vez se va acabando más el mundo. Guerras por aquí, guerras por allá, familias destruirse. ¿No lo estamos notando? El fin está cerca. No es por asustarlo, pero el que no esté preparado se va para el infierno. Y los que estamos listos gozaremos de las bodas del Cordero. Esto es más serio de lo que usted se imagina. No solamente es decir yo soy cristiano, sino vivir a Cristo en tu vida. Todo aquello a lo cual usted se conforma va a venir a ser su realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿O quién es tu realidad? ¿La realidad es Cristo en tu vida? ¿O tu realidad son tus hijos? ¿Tu realidad es tu esposo? ¿Tu realidad es el dinero, el trabajo? ¿Quién es tu realidad? Porque a lo que te acomodas, entonces eso será tu realidad. Donde está tu tesoro, entonces ahí está tu corazón. Pero si Dios es tu tesoro, entonces tú le vas a invertir tu tiempo, tus recursos, sacrificio. La dimensión natural y la sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia? La dimensión natural es como una línea recta que tiene principio y tiene final. Es la vida del ser humano. El cuerpo este de carne que usted ve aquí tiene principio y tiene final. Pero hay un espíritu, entonces, que muestra que lo sobrenatural no es una línea recta, sino que es un círculo donde no tiene fin, no tiene principio, donde todo está hecho, donde no existe el tiempo. Ahí habita Dios. Él puede traspasar el tiempo. No es donde vive, pero puede venir cuando quiera. Sin embargo, Él siempre habla de la existencia en este ámbito eterno. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. En otra parte de la Biblia dice que Él es el principio, el fin, el alfa y la omega, el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, si Dios se manifestó en los tiempos de los hechos de los apóstoles, donde había milagros, donde se movía el Espíritu Santo y todo el mundo hablaba en lengua, ¿cree que no lo puede hacer hoy aquí? Ahora, nosotros limitamos a Dios. Dios queriendo hacer un montón de cosas y nosotros limitando a Dios, porque creemos que Dios puede caber aquí en nuestra mente, y ni siquiera Dios puede caber en la mente de todos nosotros reunidas. La fe nos permite cruzar la línea del ámbito natural y alcanzar la eternidad. Nosotros tenemos que decidir en qué ámbito queremos vivir: en el ámbito del tiempo o el ámbito de la eternidad. Si caminamos en la dimensión espiritual, entonces recibiremos en el mundo natural todos los beneficios que Jesús proveyó a través de la cruz. Cuando usted entiende todo lo que significa la cruz, usted no se preocupa por el recibo de mañana. Usted no se preocupa por su esposo que está más perdido. Usted no se preocupa por ese hijo rebelde que está en droga. Usted no se preocupa por las finanzas, porque en Jesús hecho está. Diga conmigo: necesito fe. En la dimensión espiritual todo está hecho, todo está completo. Salud, liberación, prosperidad, salvación, fortaleza, paz. Toda la provisión material, emocional y espiritual que podamos necesitar en esta tierra, todo ya fue provisto en la cruz del Calvario.
Ahora, ¿cómo puedo traer todo eso a mi vida o aquí a la tierra? Ya conmigo, a través de la fe. Necesitamos ser libres de las ataduras que nos mantienen sujetos a nuestros sentidos. Necesitamos ser libres de toda incredulidad. Nosotros vemos el mover de Dios y aún dudamos. Vemos que se está levantando un paralítico y posiblemente podemos pensar, quizás cuánto le habrán pagado para que haga el parapeto y se pare. Porque así es el ser humano. Pero debemos de contaminarnos de esa incredulidad. ¿Sabe? No tenemos que oler, no tenemos que tocar, no tenemos que gustar, no tenemos que ver para creer lo que Dios puede hacer. Si sabemos que es la fe, entonces lo imposible será posible, porque la fe tiene dominio y control en las leyes de este tiempo, en las leyes de este espacio y en las leyes de esta materia. Por ejemplo, usted pudo haber hecho un crédito hipotecario para su casa y le dieron 20 años para pagar ese crédito. Pero usted dice, bueno, me dieron el crédito, pero yo tengo la fe de que esa casa yo la voy a pagar en 5 años. Porque las decisiones que tú debes tomar no son de acuerdo al tiempo de este mundo, sino a la fe que hay en tu corazón. Yo no sé si más o menos entendió. Posiblemente usted viene de herencia de enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión. Y usted dice, anda con miedo. Ay, ¿será que a mí también me va a dar cáncer? Ay, ¿será que yo también voy a morir? Así como mi mamá. Ay, así también. No, tú no vas a morir. Porque en Cristo esas maldiciones son rotas. En Cristo esas maldiciones ya se vencieron. En Cristo esas maldiciones ya no están, ya no existen. Cuando construimos el templo donde hoy estamos, ahí al lado de la Universidad de la Área Andina, un templo que si usted se para en la puerta y dice, uy, esto vale muchísima plata. Pero eso lo piensa uno en el ámbito natural. En lo sobrenatural ese templo ya estaba hecho y posiblemente 20 templos más igualitos vamos a tener alrededor de Colombia y el mundo. Porque a Dios no le cuesta nada. Si uno se hubiese puesto a pensar en ese momento, ¿había plata para ese templo? Pues no había, pero había fe. Quizá hoy tú no tienes plata para tu casa, pero tienes fe. Quizá no tienes plata para pagar el arriendo, pero tienes fe y Dios va a proveer lo que tú necesitas. Porque así se mueve la fe. Cuando Dios dice algo y lo creemos, podemos considerar que hecho está. Ahora, la fe no es ayer, no es mañana, es ahora. Muchos predicadores comienzan a ministrar y dice, mañana verás tu milagro, esta semana verás. No. Hoy, ahora, aquí va a haber un milagro en tu vida. ¿Quién eres?, preguntó Moisés a Dios. Dios le dijo, yo soy el que soy. Jesús no vive antes ni después, Jesús vive en tu ahora. Él puede intervenir en tu ahora. Yo no sé por qué momento estás pasando, yo no sé qué situación tú estás viviendo, pero en el ahora Él quiere sanarte, en el ahora Él quiere prosperarte, en el ahora Él quiere levantarte de ese lugar donde te encuentras, en el ahora Él quiere romper con esas maldiciones. Dios no necesita el tiempo, Él habita en el ahora. No necesita el día ni la noche para obrar, porque en ese ámbito sobrenatural, el pasado y el futuro, Él se junta en el presente. Y una de las razones por la cual no vemos las manifestaciones sobrenaturales en la iglesia, como milagros, como señales, como maravillas, es que todo esto toma lugar en el ahora y nosotros vivimos esperando que esas cosas sucedan en un futuro. Ya conmigo, la fe es ahora. Podemos creer que Dios está trayendo un avivamiento en For You. No mañana, ahora, ya empezó el avivamiento. Que Dios está haciendo milagros ahora.
Que la cosecha más grande de almas que jamás hayamos visto en la historia de Forjú, de Valledupar, es ahora. La fe comprime el tiempo, por tanto, aquello que normalmente tomaría un año puede pasar hoy. ¿Qué le cuesta a Dios darte lo que necesitas? Nada. La fe es el radar de Dios en el creyente para determinar la distancia y el tiempo entre el uno natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible. Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determina hoy algo en tu corazón, ¿sabes? Ponle fecha a tu milagro y dile: mi milagro es hoy. No esperes que sea mañana, no esperes que sea la otra semana. Mi milagro es hoy. Ponle fecha. Quizás hoy no abren los bancos, pero posiblemente el martes vas a recibir esa consignación que está trancada, esa firma que estás esperando para ser contratado. ¿Sabes? Ponle fecha a ese milagro. Si lo crees, algo sucede. La fe no es el futuro, porque la fe no va a ser. La fe es ahora. La mayor parte de creyentes conoce de dónde vienen, hacia dónde van, pero el problema es que no saben quiénes son ahora. ¿Quién eres tú hoy para Dios? Hoy, cuando yo me arrepiento, es que más o menos hijo, cerquita, adoptivo. No. ¿Quién eres tú hoy en Dios? Ahora mismo, ¿quién eres tú? ¿Un hijo, una hija de Dios? Porque yo a mi hijo le doy lo mejor. Yo a mi hijo no le doy las sobras. Yo a mi hijo no le doy lo que me sobra. A mi hijo no le doy lo viejo. No, yo a mi hijo le doy lo nuevo, lo mejor, lo perfecto. Y si tú y yo estamos convencidos de que somos hijos, entonces Dios te va a dar lo bueno, lo mejor y lo perfecto hoy. No sé dónde viniste, no sé para dónde vas. Me importa lo que eres ahora. Y Dios te dice: me importa lo que eres hoy. Mucha gente se preocupa, es decir, se ocupa antes de que llegue la situación. Preocupa. No te preocupes. Ocúpate hoy. Ocúpate del día a día. Vive la vida como la vivió Abraham, un día a la vez. Le mostró el camino un día a la vez. Gente preocupada por la matrícula del sobrino, del hijo, que es ya en diciembre. Espérate. Preocupada por la finanza. No te preocupes. Ocúpate un día a la vez. Vive en el hoy. Pero encuentro una historia en la Biblia, Mateo 14, 28 y 31, y con esto termino. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzó a hundirse. ¿Qué sintió Pedro? Miedo. ¿Qué pasó? ¿Hubo vientos fuertes? Sí, producieron miedo. Y comenzó a hundirse, porque el miedo nos hunde. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahorita hablé de posiblemente éramos una barca, pero ahora somos el Pedro que está dentro de la barca. ¿Puedo montar aquí? ¿Está bien agarrado esto? Ya estoy montado. Una vez un amigo me dijo: ¿sabe, pastor? Yo prefiero ser un Pedro mojado a un Pedro que nunca se mojó. Yo prefiero ser un Pedro atrevido a un Pedro tímido. Un Pedro tímido que vio a Jesús y aún viendo a Jesús no se movió. Pongamos la situación en contexto. Estamos en una barca en medio de la noche. El viento está fuerte, se mueve el oleaje, discípulos preocupados. Y de repente se aparece una sombra, porque de noche me imagino que no se ve. Y se ve una sombra y ellos se asustaron. Que muchas veces nosotros en la noche
Cuando se nos aparece Dios, hasta Dios nos asusta. Porque no esperamos que Dios llegue a ese lugar. Y Dios me decía, sabes, no importa qué tan oscura sea la noche, yo voy a aparecer. No importa qué tan movida esté tu tormenta, yo voy a aparecer. Porque yo voy por encima de la tormenta. Porque mi poder va por encima de los vientos. Porque mi poder va por encima de la enfermedad. Porque mi poder va por encima del divorcio, cualquier crisis que estés pasando. Mi poder llega en el momento justo y preciso. Pero dile a que tienes a tu lado, no te asustes cuando aparezca Dios. No te asustes cuando esto se te llene de gente, José Cuello. No te asustes. Entonces estaban los discípulos en medio de la noche y se ve la sombra. Y siempre hay un atrevido, y es Pedro, ¿verdad? Siempre hay un Pedro en todo grupo. Yo tengo un Pedro en mi equipo, tú también tienes un Pedro. Tercos, le llevan la contraria a uno en todo. Atrevidos, se te meten en la casa sin avisar. Qué bueno eso. Abren la nevera y van comiendo, eso no tiene nada. Siempre hay esos Pedro, ¿verdad? Bueno, en la época de Jesús también estaba ese Pedro, un Pedro atrevido, y preguntó, ¿eres tú Jesús? El mismo Pedro que un día Jesús preguntó, ¿qué dicen la gente que soy yo? Unos dicen que eres un profeta que ha de venir, otros y Pedro, el atrevido, dijo, tú eres el Cristo. Porque Pedro conocía a Jesús aún a lo lejos. Porque Pedro podía percibir la presencia de su amigo Jesús. Cuando tú eres un conocedor de Jesús, tú percibes la presencia de Jesús y tú dices, ahí está Jesús. Aún en medio de la prueba, tú te asomas y tú dices, pero no veo nada, no veo tierra firme, solo lo que hay es agua, pero de repente sientes que Jesús está ahí. Y ese Pedro reconoció a Jesús. ¿Eres tú Jesús? Si eres tú, entonces haz que yo vaya allá. Y entonces ese Pedro tomó la decisión de bajarse de la barca. Y aquí es donde viene lo más fuerte de todo. Y es donde se mueve lo sobrenatural de Dios, que va sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. Para el ojo natural o para la ciencia, tú no puedes caminar sobre las aguas. Pero ya Jesús rompió con esa ley. Ahora nosotros como hijos de Dios vamos a comenzar a experimentar cosas que romperán no solo la ley, sino la mente de muchos cristianos. Porque vamos a comenzar a habitar no en lo natural, sino en lo sobrenatural de Dios. Y Dios te está mandando hoy a bajarte de la barca y a decir, ¿sabes? Lo que he pensado por más de tantos años no me sirve de nada. Quiero vivir en una revelación progresiva de Dios. Y Dios me está diciendo que me baje de la barca, porque veré lo que nunca antes había visto. Porque voy a profetizar lo que nunca antes había profetizado. Porque voy a declarar lo que nunca antes había declarado. Porque voy a adorar como nunca antes había adorado. Entonces ese Pedro, aún lleno de temor y miedo, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero entonces vinieron los vientos, vinieron la enfermedad, vinieron las crisis financieras y comenzaron a desenfocarlo de su visión, que era Cristo. Y es ahí donde entonces nos llenamos de miedos, de temores, de angustia, y lo sobrenatural pierde fuerza y caemos en lo natural. ¿Sabe? Yo no se lo digo porque me dijeron. Yo se lo digo porque lo vivo todos los días. Y tengo la autoridad para decirles que en medio de la angustia, que en medio del dolor, en medio de los duelos, Dios ha estado allí.
Una vez se me reveló Dios como mi proveedor porque no me faltaba nada. En otras veces era mi sanador porque cuando estaba enfermo me sanaba. Pero nunca se me había revelado como el consolador porque nunca había necesitado de esas nuevas fuerzas para soportar un dolor tan grande como es la pérdida de las personas que más amas. Y hay muchas cosas en tu vida que Dios se te va a revelar según tu necesidad. Y Dios es un Dios cambiante que hoy puede ser una manera y mañana te sorprende con otra. Y el Dios, el consolador, el Espíritu Santo está conmigo, está contigo, está en este momento trayendo sanidad a esos corazones que han estado golpeados. Personas que han estado preguntándose muchas cosas y viviendo con tantas preguntas sin ser contestadas. Pero sabes, Dios me dijo, tienes que aprender a vivir con preguntas que no van a ser contestadas. Quizás en la eternidad, Señor, tú me vas a explicar muchas cosas. Hoy no las entiendo, pero acepto la voluntad de Dios. Entonces cuando Pedro sale de la barca, representa un lugar seguro, estable, cómodo. En medio de tanto caos, estoy en la barca. Y la barca representa también la iglesia. En medio de tanto caos, aún hay mucha gente metida dentro de la barca. Cuando necesitamos es bajarnos de la barca y caminar hacia Jesús. Y Jesús está en el necesitado, en los matrimonios que se están destruyendo, en los jóvenes que están pensando en quitarse la vida. Y tú todavía aquí cómodo cada domingo, ay, sabroso, ¿verdad? Hoy Dios te dice, sal de tu barca y sal de tu comodidad. Porque tienes que comenzar a declarar de tu boca. Y no va a ser tú el que convencerá. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado, de juicio. Entonces Pedro cae al agua. Y muchos de nosotros hemos caído. No te puedo decir que yo no he caído, porque ha habido circunstancias que me desenfocan de mi propósito, circunstancias que me desenfocan de mi llamado. Pero lo más lindo de la historia, ¿sabes qué es? Y dice, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano. Y Dios me muestra que hay segundas oportunidades. Que posiblemente tú puedes estar en el suelo, pero hay una segunda oportunidad que Dios te da hoy. Como el niño que está aprendiendo a caminar. Comienza a caminar y se cae, comienza a caminar y se cae, pero hay un padre que lo levanta en cada una de esas caídas. Quizás tú hoy estás en el suelo, quizás hoy te has caído, tu fe está muerta porque han pasado situaciones difíciles. Estás en una crisis, pero el Señor hoy te da la mano enseguida apenas clames al cielo. Si no has clamado, dile, Señor, ayúdame. Si no has clamado, abre tu boca y dile, Señor, sálvame. Porque yo quiero que tú me ayudes, quiero que vengas a mí. Y de enseguida entonces Jesús va a tomarte de la mano y te va a sacar. Al final le pregunta a Pedro, pero ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? Porque tuve miedo. El miedo es el enemigo número uno de la fe. El miedo es el enemigo número uno de lo que Dios quiere hacer contigo, de lo sobrenatural de Dios en tu vida. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Levante su mano derecha y declare conmigo: yo profetizo que mi fe se activa ahora para ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. Amén. Sabes, cuando usted habla, su boca produce materia. Cuando usted habla, hay materia en su boca para crear por la palabra y activar por medio de la fe lo que Dios va a traer. Por eso cuán importantes son nuestras palabras, porque tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestras palabras. Cuando hay un hombre y una mujer de fe, cuide lo que habla, porque eso que dice crea materia. ¿Sabe usted que puede crear recursos? Puede crear restauración, puede crear reconciliación, puede crear amor, puede crear iglesia, puede crear templos, puede crear a través de la fe que sale de su boca. Usted puede crear lo que no se ve.
Porque lo que no se ve, lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se ve. Y Dios es experto en algo, y es hacer todo cuando no hay nada. Porque a Dios no va a glorificar su nombre si tenemos recursos. Cuando no hay recursos, entonces ahí es donde entra Dios. Cuando soy débil, entonces Él me hace fuerte. Él escogió a los más débiles para mostrar a los fuertes. Él escogió a los más viles. Si tú eres vil, si tú eres débil, si no tienes esperanza, si no tienes nada, eres el escenario indicado para que Dios empiece a obrar y hacer un milagro en tu vida.